Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos de Contacto Espiritual que nos siguen en este espacio de reflexión que también les sirva a ustedes de oración, ¿no? Y hoy vamos a continuar un poquito por extensión el tema de las cosas que nosotros debemos hacer, debemos obrar, como se decía en el antiguo catecismo astete, que son obras muy prácticas. Ya hemos hablado de los pecados capitales, ya hemos hablado también de los mandamientos, y en el último programa estuvimos hablando de los mandamientos de la iglesia o preceptos. Hoy vamos a hablar sobre las obras de misericordia. Las obras de misericordia, por decirlo así, están si las buscamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, están incluidas dentro del quinto mandamiento, cuando habla de la responsabilidad social que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Y ahí se habla un poquito sobre la doctrina social de la Iglesia y también sobre el servicio a los pobres. Dice el Catecismo: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 42. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo precisamente de la presencia de Cristo entre nosotros y en la comunidad también. O sea que el amor de la iglesia por los pobres pertenece precisamente a como algo esencial, una constante dentro de la tradición cristiana. Y es precisamente una de las cosas que también nos recuerda el Papa Francisco, que nosotros tenemos. Él dice una frase muy, muy emblemática, un poquito como indicándonos el camino que él quiere para este momento de la historia nuestra, en esta época, en la iglesia. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre en el sentido de no solamente de la austeridad, sino también una iglesia que vive en la pobreza espiritual, en ese sentido espiritual que Jesús nos habla en las bienaventuranzas. Una iglesia que está desprendida de las cosas de este mundo, que usa las cosas de este mundo, según Dios, para la gloria de Dios. Y que confía en Él, que tiene toda su confianza en Dios, en Jesús, en sus promesas. Y para los pobres, en el sentido de que los pobres, como también nos recordaba la iglesia en el documento de Aparecida, son los preferidos de Dios. O sea, Dios nos ama a todos. Todos somos pobres delante de Dios, pero las personas que tienen más
más pobrezas, más carencias, pues en ese sentido son los preferidos, son como los que tienen el primer lugar en la mente de Dios, en el corazón de Dios. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas y a su uso egoísta. Un poquito lo que ya les dije de una manera muy sintética. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, también el Santo Padre también lo recuerda cuando habla precisamente en esa partecita de esa exhortación apostólica. Nos habla sobre los pobres como los santos padres hablaban con mucha fuerza, con mucha firmeza, denunciando precisamente ese olvido de el servicio a los pobres. Así San Juan Crisóstomo recuerda vigorosamente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Eso no lo dice San Juan Crisóstomo, sino más bien lo dice la Iglesia en uno de los documentos del Vaticano II, cuando habla del apostolado, de los seglares. Y ahí entran las obras de misericordia. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras de misericordia espiritual, como también los de perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Así por eso, cuando San Juan Bautista estaba predicando la conversión, en ese tiempo en que estaba él invitando a preparar la llegada de Jesús, con un corazón bien dispuesto, entonces los que se acercaban a él en ese llamado a la conversión, le decían: ¿qué tenemos que hacer? Y San Juan Bautista le iba diciendo cosas muy concretitas, ¿no? El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo. ¿Ve? Y así a los guardias, los que estaban encargados de la seguridad en ese sitio, pues mira, no extorsionen a nadie, no pidan coima, diciéndolo de una manera más actual. No pidan coima, conténtense con lo que tienen, ve si es justo, y no exploten, no busquen explotar a la gente, ¿no? Un poquito así. Eso es lo que cada uno cumpla con sus deberes en el correspondiente estado en que se encuentre, y también en el oficio correspondiente, tratando de hacer lo más justo posible según los mandamientos de Dios. En eso era que les hablaba San Juan Bautista, para que se prepararan precisamente un corazón bien dispuesto para recibir a Jesús, que no solamente va a bastar con la justicia, sino también nos va a pedir cosas que exceden la justicia, con un amor generoso, liberal, según el corazón de Dios, un corazón misericordioso. Bajo sus múltiples formas,
indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas. Y por último, la muerte. La miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene de salvación. Con estas miserias que tenemos en nuestra vida, estas limitaciones y por supuesto el dolor, el sufrimiento y la muerte nos indican que nosotros necesitamos de salvación. ¿Quién quiere vivir para morir? Mire, nadie. Nadie. Dios nos ha hecho para la vida, no para la muerte. La muerte no es de Dios. La muerte no es de Dios. Incluso en el sufrimiento tampoco. Por lo menos en la naturaleza humana, el sufrimiento ha venido como consecuencia del pecado. El pecado original, o sea, no estamos hablando del pecado personal, sino del pecado original, aunque sabemos que hay sufrimientos psíquicos, emocionales, espirituales también, y también físicos que vienen como consecuencia de una vida también errada, una vida errada moralmente, no según la voluntad de Dios. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia. ¿Ve? Dios nos ama a todos, pero tiene un amor de preferencia por parte de Él, y por supuesto así debe ser la Iglesia, que desde los orígenes, a pesar de los fallos de muchos de nosotros, los miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Es una cosa muy interesante porque dentro de esas obras de misericordia ahora también se incluyen como obras de misericordia también el cuidado del ambiente. El cuidado del ambiente también es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque el ambiente, o sea, el cuidado de la casa común, este ambiente que Dios nos ha dado como don, como regalo, tenemos que cuidarlo, protegerlo, no solamente para que nosotros podamos tener una ecología, ¿ve?, adecuada. Ya saben que la palabra ecología significa esas relaciones que existen entre los seres vivos y la relación de esos seres vivos con el ambiente, para que se puedan desarrollar de una manera adecuada, sana. Entonces, de eso se trata. Nosotros también tenemos que cuidar esta casa común, protegerla, cuidarla, desarrollarla, pero con respeto, no solamente para nosotros, sino también para las personas que vienen después a vivir a este mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema. Quiero llamarte, aunque me cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor. Hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, con qué cuidado y
pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Na, 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 na. Na, 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 na. Padre, quiero acercarme, mas tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas obscurecen mi oración. Hijo, quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia, Padre creador en Cristo Salvador. Espíritu de Con qué Dios, cuidado guía, soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo que vuelve a su Señor. Hermoso tema es como un hijo pródigo, ¿no? Que vuelve a su Señor, pero sabiendo que es un Padre lleno de misericordia. Y por eso es que el Señor nos dice a través de su Evangelio, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después vamos a leer un texto muy hermoso de San Cesario de Arles, creo que es, sobre la misericordia, que nos va a servir de reflexión a cada uno de nosotros sobre lo importante que es practicar la misericordia, para que el Señor también tenga misericordia con nosotros. Y les quería decir una cosita que yo dije mal. Lo de las obras de la misericordia en el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen, son por decirlo así, un capítulo o una sección del séptimo mandamiento, no del quinto, sino del séptimo mandamiento, que es no robarás. No robarás. Que está relacionado precisamente con el debido cuidado que nosotros debemos tener de los bienes de este mundo, también los nuestros, ¿no? Los de nuestros talentos, nuestras capacidades, y el uso que debemos hacer precisamente para la gloria de Dios y para el servicio de nuestros hermanos. Esto es una cosa muy linda. Vamos a hacer un resumen de las obras de misericordia, simplemente para que las tengamos en mente, y recordando que todo lo que está metido ahí, porque son como un resumen, todo lo que está vinculado de una manera u otra con estas obras de misericordia espirituales y corporales, son obras de misericordia. Y si nosotros las hacemos por amor a Dios y unidos con Dios, entonces tienen un mérito muy grande. Tienen un mérito muy grande para, como dice el mismo Jesús, hacer riquezas en el cielo.
donde no entra la polilla ni el ladrón, sino que Dios las premia. Dios las premia con vida eterna, ¿no? Entonces, las 7 obras de misericordia corporales son, escuchar bien, porque eso es muy, muy importante, así ustedes las pueden rumiar, las pueden meditar, reflexionar. Visitar y cuidar a los enfermos. Visitar y cuidar a los enfermos, la primera, ¿no? Cuando hablamos de visitar y cuidar a los enfermos, aquí no solamente estamos pensando en los enfermos corporales, estamos pensando también en los enfermos psíquicos. Las personas que tienen problemas con el alcohol, las personas que tienen problemas con la droga, están esclavizados con este tipo de adicciones, ¿no? Y ahora hay adicciones de muchas cosas, incluso hasta del trabajo. Hay adicciones hasta del trabajo. Fíjense, una cosa buena yo la puedo convertir en mala si yo lo pongo como lo único que para lo que uno vive. Así de cosas, así de malo podemos hacer las cosas nosotros por el desorden. Otra obra de misericordia corporal, dar de comer al hambriento. Y volvemos de nuevo, no solamente al hambriento de comida, sino al hambriento de amor, eso que decía la Madre Teresa de Calcuta, que principalmente ella estaba pensando en los países del primer mundo, donde los abuelitos vivían en Estados Unidos, etcétera, otros países del primer mundo, donde los abuelitos pues lo tenían todo en las hospederías estas que hacen para acoger a los abuelitos, pero resulta que quedaban ahí solos y los familiares no los visitaban. Y ahí faltaba lo más importante. Lo tenían todo, pero lo más importante faltaba: el amor. El amor. Entonces, dar de comer al hambriento. Y todos necesitamos amor. Todos necesitamos amor. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino, el cuarto, ¿no? Posada al peregrino, un hogar, o sea, no solamente a la mujer que está de paso, es el que va de peregrino, pero todos nosotros somos peregrinos en este mundo. Entonces, un hogar digno, tener una vivienda digna. Muchas de estas obras de misericordia se supone que las desarrolle y cree las condiciones adecuadas el gobierno, el Estado. Entonces, muchas de ellas, a través del Estado, se supone que uno pueda cumplir con estas cosas. Pero cuando no es así, entonces es la Iglesia la que tiene que buscar los medios para, con una caridad organizada, como nos decían los papas en los últimos tiempos, porque ahora las comunidades son comunidades muy grandes, y la población también muy grande, muchas necesidades. Entonces se necesita también una caridad organizada, porque vivimos en sociedades que son muy complejas y tienen muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y para eso, pues, para poder realizar eso, se necesita organización. Por eso una de las instituciones que tiene la Iglesia para esas obras de caridad, no solamente a nivel de hacer las obras, sino también para formar a las personas en hacer esas obras, en desarrollar también lo humano, el desarrollo humano, que también en muchas ocasiones falta, la promoción humana. Entonces, Cáritas de la Iglesia también tiene talleres para todas
todas estas hermosas tareas. Sería una cosa muy interesante que ustedes en ese sentido se preocupen a través de los medios de comunicación para vincularse a los trabajos que hace Cáritas en los diferentes lugares donde nosotros estamos, donde vivimos. ¿Ves? Vamos a ver si en el próximo programa podemos hablar un poquito sobre todas estas cosas y seguimos diciendo sobre las obras de misericordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.